Esta mañana vamos a hablar de personas como yo. Dice como Ariel Pereira, ¿no? Como usted también, ¿no? Personas como usted. Personas como yo, personas como usted, ¿sí? Vamos a estar hablando y desarrollando el mensaje del día de hoy, ¿sí? Anoche tuvimos un tiempo maravilloso, ¿sí? Con los matrimonios, ¿sí? Divirtiéndonos un poco también, ¿sí? Compartiendo, alimentándonos físicamente y también con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué se hace en una reunión de matrimonios, no? ¿No? ¿Qué pasa en las reuniones de matrimonio? El hermano Jorge levantó la mano. A ver. Porque también jugamos, nos divertimos ahí un poco, ¿verdad? Como siempre, bueno, ganaron los hombres. Pero pasamos un lindo momento, un lindo tiempo, ¿sí? Compartiendo allí con los hermanos, los matrimonios. Así que cuando sea convocado a una próxima reunión de matrimonios, ¿cuántos matrimonios hay en esta mañana? Hay unos cuantos. Acérquese, acérquese porque va a ser bendecido, ¿sí? Acérquese porque la va a pasar bien y se va a llevar una palabra de vida eterna, ¿sí? Una palabra del Señor para su matrimonio, para su vida, ¿verdad? Así que, bueno, desde ayer a la mañana estuvimos también con la escuela bíblica, bendecidos. Creo que los maestros nos vamos más bendecidos que los niños, porque cuando uno desarrolla una enseñanza, un tema, los niños participan y uno se va más lleno de lo que vino, ¿verdad? Para dar, ¿no? Porque los niños te bendicen, verlos adorar, ver exaltar el nombre de Dios a los niños. Es único. Así que bendiga a los niños. Si en su familia hay niños, enséñeles a buscar a Dios, ¿sí? Enséñeles a exaltar el nombre del Salvador. Enséñeles a ser agradecidos con Dios, ¿sí? Así que familia, bendiga a los niños, bendiga a los jóvenes, a los adolescentes, ¿sí? Que Dios bendiga el trabajo de cada uno, ¿sí? El sustento de cada uno, que Dios bendiga los emprendimientos de cada uno, ¿verdad? Que el Señor siga obrando en este tiempo, en cada familia y en cada corazón, ¿verdad? Cuando siempre alguien se para acá, ¿no? Y comparte algo, hablamos a veces sin decir, ¿no? Algunas palabras, pero hablamos de la consolidación de los hermanos en Cristo, ¿verdad? De que cada uno debe consolidarse en el Señor. Hablamos de discipulado, ¿verdad? Hablamos de ser discípulos de Dios, ¿sí? ¿Cuántos tienen ganas de ser discípulos del Señor? Les voy a dar una chance más, ¿no? ¿Cuántos tienen ganas de ser discípulos del Señor? Ahí va queriendo, pero falta un poco más. A ver, al final voy a volver a preguntar. Capaz que no contesta ninguno. Pero bueno, vamos a desarrollar este mensaje del día de hoy, ¿sí? Discípulo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos saben que en este tiempo estamos hablando mucho de eso? ¿Cuántos saben que en este tiempo estamos hablando mucho de poder consolidarse como hijo de Dios, como cristiano verdadero, ¿verdad? En un lugar, ¿sí? ¿Cuántos saben que discípulo significa seguidor de Cristo? Discípulo es un aprendiz de Cristo y discípulo también significa el que se deja enseñar. ¿Amén? ¿Vamos hasta ahí? ¿Cuántos saben que de eso se está hablando en diferentes reuniones de una u otra manera, ¿sí? Aunque
a veces no se dice, ¿no?, que debemos ser discípulos, pero se está expresando eso desde el púlpito, se está expresando eso a través de las visitaciones, de las visitas en los hogares. ¿Cuántos saben que la iglesia se está moviendo y visitando, haciendo encuentros en las casas o personalmente con cada uno, ¿sí?, que se acerca a la congregación? ¿Cuántos saben que la congregación, salvos por gracia, se está manejando de esta manera, ¿no? Y leíamos en San Mateo 28, 19, por tanto, id, dice el Señor, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no termina ahí, dice, ¿no? Hagan discípulos, y dice, ¿cómo se hace discípulo? Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, dice, yo estoy con vosotros solo los domingos. No. Todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? No es algo que se le ocurrió al pastor Martín y decir, bueno, encontré este versículo y vamos a darle con este versículo, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que a veces, como el otra vez decía, ¿no? A veces uno cree que con encontrarse con Dios, ¿no?, y llegar a una iglesia y formar parte de una congregación tomando lugar en un asiento allí, pues a veces nos abrazamos a un asiento, ¿verdad? Una silla, a un lugar, y cuando alguien se nos sienta ahí lo miramos, yo estoy ahí, ese es mi lugar, ¿no? A veces pasa eso, nos acostumbramos a un lugar, ¿no? Y ese es el principio, no es el fin de todo cristiano. El encontrarse con Cristo es el principio de tu vida cristiana, ¿sí? Porque antes caminabas y pensabas todo lo contrario, pero un día el Señor te abrazó, un día el Señor se reveló a tu vida y así comienza la vida cristiana. No es que hasta ahí llegaste hasta una congregación y ya está, ¿no? Te compras una Biblia o alguien te regala una Biblia y bueno, vas y sos parte de la congregación. No, el Señor dice, id y haced discípulos, ¿no? Decía, acá comienza la tarea, acá sacaste un boleto para la eternidad, sacaste un boleto para ser un discípulo del Señor y para enseñar a otros a ser discípulos del Señor, ¿no? Dice la palabra de Dios que debemos enseñar a otros que guarden las cosas. ¿Qué cosas? ¿Que se le ocurrió al pastor Martín? ¿Que se le ocurrió al hermano Ángel? Las cosas que están escritas en su palabra, ¿sí? ¿Discípulos de quién? ¿De Leo? No, discípulos de Cristo. Amén. Discípulos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, ¿no? Debemos mostrarle a las personas que Cristo reina, que Cristo vive y que Él tiene todo bajo control. Que todos necesitamos reconocerle, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y caminar nuestra vida en pos de eso, aprendiendo de Él, aprendiendo del Maestro, aprendiendo cómo ser sabio en cuanto a mi trabajo, cómo ser sabio en cuanto a mi familia, cómo ser sabio en cuanto a mi matrimonio, cómo ser sabio desde joven, cómo ser sabio desde pequeño, aprendiendo a saber tomar lo bueno y desechar lo malo. Todo eso es como sacar un boleto para la eternidad, porque uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Nunca termina de aprender. Y cada vez que vamos a la palabra y leemos el versículo una y otra vez, un mismo versículo, le aseguro que usted va a ir encontrando nuevas enseñanzas. ¿Amén? Es así como el Señor enseñaba a sus discípulos, ¿no? Les dio ánimo. El Señor Jesús corrigió a sus discípulos con amor y fue paciente para enseñarles. Es así como se logra un aprendizaje, ¿verdad? Con amor, con paciencia, ¿verdad? De esa manera
el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos. Entonces, de esta manera es que se está moviendo la iglesia del Señor, ¿sí? Porque Dios nos bendice, ¿verdad? Y es maravilloso pasar un tiempo como congregación, pero necesitamos seguir aprendiendo de Cristo. Necesitamos conocernos más entre hermanos, ¿verdad? Necesitamos esa coinonía, necesitamos el amor del hermano, ¿no? De poder juntos compartir proyectos, compartir preocupaciones, porque somos bendecidos cada vez que nos encontramos, que podemos poner el nombre del Señor primero y podemos charlar de los asuntos de Dios. Amén. Discipular, ¿no? Yo puse acá, es un poquito más allá, ¿no? De dejarse enseñar, como decíamos, de seguir a Cristo, de aprender de Cristo. Discipular, ¿no? Es una vida invertida en otra vida, ¿no? Es por eso que la iglesia se mueve, ¿no? La iglesia se mueve más allá de las reuniones. La iglesia lleva el mensaje de Cristo a los hogares, como lo dice su palabra. El Señor Jesús, ¿qué hizo? Había muchos que lo seguían, ¿no? Pero en un determinado tiempo, Él escogió a 12. Escogió a 12 hombres donde Él le iba a enseñar, 12 hombres que iban a entrar en el seminario bíblico de Dios. Iban a entrar a conocerle, a convivir con Él, a ver cómo Él se manejaba, a ver cómo Él les enseñaba, vivían ahí, comían con Él, ¿no? Él invirtió su vida en otras vidas. Y eso es discipular, invertir en otra vida. Una vida en otra vida. Invertir lo que aprendés del Señor en otra vida. Amén. Fue un proceso que no fue fácil, ¿verdad? ¿Sí? Aproximadamente, dice que cuando el Señor separó a estos 12, ¿no? Fue un seminario intensivo, ¿verdad? Que estaban las 24 horas allí con el Señor. Y ese seminario intensivo, mientras el Señor estuvo acá, duró aproximadamente 18 meses, ¿no? Que el Señor estuvo allí con sus discípulos conviviendo, ¿verdad? Ahora, hay algo, ¿no? Que vemos en la Biblia y algo maravilloso que vemos en la Biblia, que estos hombres, estos discípulos del Señor, no eran cráneos en las Escrituras, ¿no? No se las sabían todas, no eran doctores, ¿no? De la palabra, no tenían máster, ¿no? En la palabra, no eran teólogos, sino eran hombres, personas como usted y como yo. Personas que el Espíritu Santo, cuando inspira para escribir las Escrituras, y podemos ver en los Evangelios que está muy resaltado, es como que el Señor quería mostrar a su iglesia de que eran ese tipo de hombres comunes y corrientes, ¿no? Que se equivocaban un montón, que tenían muchas falencias, que tenían muchos errores, ¿no? No es que la Biblia, no es que el Espíritu Santo los quiso mostrar como que se las sabían todas, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo, no es que el Señor quiso mostrar a sus discípulos acá como grandes hombres letrados, ¿no? Que sabían de su palabra y que la tenían reclara en todas las cosas, ¿no? Y ahora vamos a ver, ¿no? Cómo vivían estos hombres, qué es lo que pensaban, qué es lo que decidían estos hombres, ¿verdad? ¿Cómo es que fueron discipulados? Con frecuencia, ¿sí? Si me acompañan al libro de Mateo, podemos encontrar a Jesús diciéndoles a los discípulos algunas cosas como las que vamos a leer ahora. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 15. Versículos
16 y 17. ¿Se acuerdan los discípulos allí, los fariseos, preguntando qué es lo que contamina al hombre? ¿Verdad? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Y el Señor Jesús le dice en el versículo 16, Jesús dijo también, también vosotros sois aún sin entendimiento. Le decía a sus discípulos, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, esto contamina al hombre. El Señor Jesús le había explicado, ¿verdad? Lo había explicado en el versículo 10, podemos leer que dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, porque los fariseos lo acusaban, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿No? ¿Por qué comen así con las manos sucias? ¿Verdad? Y el Señor Jesús le dice, llamando así a la multitud, le dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y dice el versículo 12, y entonces, acercándose a sus discípulos, escucha, ¿usted entiende lo que dice el versículo 11? ¿Sí? Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. ¿Estamos hasta ahí? Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Se entiende? Fácil de entender, ¿verdad? Pero leemos el versículo 12 y dice, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, pero ¿cómo es esto? Yo tampoco entiendo. Pedro dice, explícanos esta parábola. ¿Usted lo entendió cuando leímos? Pedro no lo entendió. ¿No? Y Jesús le dijo, entonces, pero ustedes también vosotros son faltos de entendimiento. Vamos a ir a Lucas 24-25. ¿Se acuerdan del camino de Emaús, verdad? Que iban los hombres hablando de que, bueno, hoy es el tercer día, ¿no? Acá se le habían aparecido unas mujeres, le dijo que no estaba el cuerpo de Jesús, ¿no? Y ellos iban hablando, ¿verdad? Allí como que no habían creído, ¿no? Sí, bueno, se acercó el Señor mismo. ¿Qué acontece? Dijo el Señor. No, porque, ¿qué no sabés? ¿No te enteraste que había Jesús, un profeta que vino y que dijo que iba a resucitar al tercer día? Iban caminando allí, ¿verdad? Y le dijo, pero bueno, se aparecieron unas mujeres, nos dijeron que el cuerpo no estaba, él había dicho, pero bueno, no sé, ¿viste cómo es esto? ¿No? Iban charlando estos hombres allí y dice el versículo 25 que les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, son duros ustedes, ¿no? No entendieron, no comprendieron que Él dijo que iba a resucitar y resucitó. ¿No entendieron que Él era el Hijo de Dios, que caminaba con ustedes, que hacía milagros, que hacía señales? Vemos al Señor Jesús y vamos a seguir viendo cómo
él, ¿no? le hacía ver sus errores, les hacía ver, ¿no? Cómo estaban errados. Eran personas como yo, personas como usted, ¿sí? Leímos acá el versículo 11 de Mateo y usted lo entendió perfectamente, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Pero Pedro y los discípulos aún no lo entendían. ¿Se acuerdan que hablamos de Leví, de Mateo, del publicano, ¿no? que eran personas odiadas, que eran personas que nadie los quería, que se habían aliado con el gobierno romano, ¿verdad? Para cobrar impuestos y ellos cobraban un canon y a través de eso ellos cobraban impuestos de todo lo que hacían la gente. Si usted tenía un emprendimiento le iba a aparecer Mateo, el publicano, a cobrarle un derecho porque usted está trabajando, porque usted le cobraban impuestos por todo. Si usted respiraba también le cobraban impuestos. Vimos a Mateo, ¿verdad? Y Mateo era uno de esos hombres que Dios llamó, uno de esos discípulos que Dios llamó, ¿no? Estaba Simón el Celote, otro de sus discípulos. ¿Qué era Simón el Celote? Era un activista político, ¿sí? Los celotes eran una organización política no oficial que estaba en contra del gobierno romano. Era la oposición al gobierno romano, ¿no? Y allí estaba Simón el Celote. Y se imaginan a este activista político conviviendo con el publicano, con el que cobraba impuestos para Roma. Y él era contrario a Roma. ¿Se imaginan esa convivencia? ¿No? Eran los discípulos, los íntimos del Señor, que estaban allí con el Señor conviviendo. Y había pescadores, los pescadores también viendo allí a Leví, a ese fariseo que me cobraba impuestos. Había hombres de campo, ¿no? Había diferentes oficios, diferentes personas, pero eran personas comunes y corrientes, como usted y como yo. Ahora, ¿cómo hacía el Señor para unir todo eso? ¿Cómo hacía el Señor para que convivan en armonía todos ellos? ¿Sí? Si no se podían ni mirar, si ni se hablaban. ¿Cómo hacía Jesús? ¿No? Ellos entraron en el seminario intensivo de Dios, allí, conviviendo con el Señor todos los días. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2. Versículo 5. Dice: el apóstol Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso empleaba el Señor Jesucristo, el poder de Dios para lidiar con esta convivencia de estos hombres, ¿verdad? Para unirlos, para poder enseñarles con amor. Usaba el poder de Dios, para poder explicarle una y otra vez, ¿no? Lo que hablaba él a través de sus parábolas. Usaba el poder de Dios para poder hablarles y enseñarles las 24 horas, para que ellos puedan ver cómo era estar relacionado con el Padre, estar relacionado con Dios. Jesús se apartaba frecuentemente a orar con Dios y ellos lo veían. Ellos estaban allí, ellos aprendían de cómo era la relación del Padre con el Hijo. Ellos vivían las 24 horas. ¿Se acuerdan que quién era el tesorero allí? Judas. ¿Por qué el Señor, por qué leemos esto, ¿no? De que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios?
porque Jesús hacía milagros y lo querían hacer rey. ¿Se acuerdan cuando Él hizo milagros allí y la gente lo buscaba? Este es el Mesías, vamos a hacerlo rey. Y Él se escapó. Se escapó. Dice que luego apareció en las aguas. Porque no era su tiempo, ¿verdad? Pero como la gente, decía, la gente que trabajaba, la gente que iba a pescar, la gente que se ganaba el sustento diario, ¿verdad? Con el sacrificio, de repente vio a alguien que creaba comida, que multiplicaba la comida. ¡Qué loco! Dice, yo me mato laburando, decían las personas, y acá, este es el Mesías porque vino y hace comida de la nada. Sí, él tiene que ser rey, vamos a seguirle, ¿no? Y todos le buscaban y después Jesús los regañó porque le buscaban por la comida, ¿verdad? Qué maravilloso que es el Señor, ¿no? Y qué personas comunes y corrientes, ¿no? Eran estos discípulos como usted y como yo, que primero le preguntaban a Judas, mirá que hay que darle de comer. Y Judas escondía rápido la billetera, ¿verdad? No hay, no alcanza, decía, al toque. ¿Ah? Y ahora denle de comer ustedes, decía el Señor. No, ¿cómo? Si dice Judas que no hay. ¿No? Pero el Señor tenía que convivir día a día con estos varones de Dios, que eran comunes y corrientes, ¿no? Eran hombres como usted y como yo, ¿no? Pero el Señor les iba enseñando. El Señor los había llamado con un plan, con un propósito, como a usted y como a mí, ¿verdad? Y como mucha gente que ahora pasa en un vehículo, que pasa caminando y aún no se enteró que Dios ya lo tiene predestinado. Que Dios, si no es hoy o mañana o la semana que viene, se va a revelar a su vida. Y van a reconocer que es el único Dios y Salvador. ¿Sí? Ahora, estos hombres entraron en este proceso, un proceso difícil, ¿verdad? ¿Por qué tan difícil proceso de aprendizaje? Vamos a ver las carencias de estos hombres, ¿no? Lo que los hacían hombres comunes como usted y como yo, ¿sí? Y como primera dificultad que tenían estos hombres, estos varones, estas personas de Dios. Vamos a ver que primero carecían de entendimiento, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Ellos carecían de entendimiento. ¿Sí? Eran lentos para oír, eran lentos para entender. ¿Sí? Usted lo entendió al toque, ¿verdad? Que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino es lo que sale, lo que hay en el corazón. ¿Sí? Pero ellos no lo entendieron. Jesús los tuvo que regañar, tuvo que buscar otra manera de explicarle. Jesús tuvo que darse a él, ¿verdad? Y terminó crucificado en la cruz del Calvario. Ellos carecían de entendimiento. En muchas oportunidades eran densos, puse acá, eran necios, eran torpes, eran ciegos, ¿no? Todas estas palabras que acabo de decirles son palabras que dice el Nuevo Testamento de ellos, ¿verdad? Términos que se emplean en el Nuevo Testamento. Así, ahora, ¿cómo resolvió Jesús esa falta de entendimiento de estos varones comunes y corrientes como usted y como yo? Vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 3. Amén. Jesús aprovechaba todo el tiempo, las 24 horas, para enseñarles. Inclusive cuando Él resucitó, ¿no? Dice acá el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos, a quienes también, después de haber padecido, dice, se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor aprovechaba todo el tiempo. Cuando resucitó, volvió y estuvo 40 días más enseñándoles lo que faltaba, enseñándoles y hablándoles del reino. Hasta en su ascensión, ¿verdad? Le estaba enseñando, le estaba diciendo: id, haced discípulos, no se olviden, muchachos, y que guarden todas las cosas, ¿no? Y si había, ¿no?, algo más, el Señor se los iba diciendo todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo resolvió? Se les apareció el Señor, ¿no? Volvió el Señor, cumplió su palabra y les seguía enseñando. Les enseñaba de una, de otra manera. Siempre el Señor les iba marcando. De esa manera, Él solucionó la falta de entendimiento. Ahora, como otro problema, un segundo problema que ellos tenían, era que para los discípulos, estos discípulos no eran humildes. No eran personas humildes, ¿no? Eran personas que se preocupaban solo por sí mismas, se centraban en sus propios intereses, eran orgullosos, ¿no? Pasaron una enorme cantidad de tiempo discutiendo quién era el mayor, ¿se acuerdan? ¿Quién era el más capo de los 12? ¿No? Pasaron discutiéndose muchas situaciones, hasta la madre de uno. Vamos a leer en Mateo, capítulo 20. Versículo 20 al 28. Dice: se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose en él y pidiéndole algo, ¿no? La madre le dijo, él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, dice el Señor, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Vamos a Marcos, capítulo 9, versículo 33. ¿Quién es el mayor? Y llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros? ¿Qué discutían, ¿no?, entre vosotros en el camino? Preguntó Jesús. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño, y dice, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió.
Amén. Constantemente. Ellos se disputaban, eran hombres comunes, tenían sus intereses, eran orgullosos, no eran humildes. Que ese era uno de los problemas de ellos. Vamos a Lucas capítulo 9. Versículo 46. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y le dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén. Jesús, ¿verdad? Vino, inclusive, ¿cómo resolvió esto Jesús? Esa falta de humildad, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Fue siervo de ellos. Jesús se humilló hasta lo último. Jesús dio su vida por ellos, dio su vida por usted, dio su vida por mí. ¿No? Jesús, ¿qué hizo para resolver, para enseñarle cómo era, ¿no?, ser humilde? ¿Qué hizo el Señor? Les lavó los pies. Les mostró allí de una manera práctica, ¿no?, diciéndole, miren, el que quiere ser mayor, el que anhela ser el primero de todos, tiene que ser el siervo de todos, tiene que ser el primero de todos en servir, ¿no? De esa manera el Señor Jesús les enseñó y resolvió ese segundo problema que tenían. Otro problema que tenían, dice, no solo carecían de entendimiento y de humildad, sino que también carecían de fe. Vamos a ver que solo en el libro de Mateo, ¿sí?, solamente en el libro de Mateo podemos leer que el Señor Jesús en 4 oportunidades llama a sus discípulos hombres de poca fe. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Versículo 30. Venía hablando de Dios y las riquezas del Señor. Y dice, y si la hierba del campo que hoy, palabra del Señor Jesús, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Capítulo 8 del mismo libro de Mateo, versículo 26. Y él dijo, ¿por qué teméis? ¿No? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Amén. Vamos al capítulo 14, versículo 31. 14, 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, Pedro, ¿por qué dudaste, Simón? ¿Verdad? Vamos a Mateo 16, 8. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? El Señor Jesús les hablaba porque ellos no tenían fe, porque les faltaba la fe muchas veces. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesús, ¿qué pasó? Fue arrestado. ¿Qué pasó con los muchachos? Cada uno se volvió a lo que estaba haciendo antes, ¿verdad? Hombres de poca fe, ¿no? Marcos 4:40.
y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Jesús reprochándole la incredulidad de estos varones. Vamos a Marcos 16, 14. Amén. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Todavía el Señor había resucitado, lo habían visto otras personas, pero los discípulos aún no habían creído. Todavía había falta de fe en ellos de que Él iba a resucitar, de que Él iba a regresar. Vamos a San Juan, capítulo 20, versículo 30. Amén. La mayoría de los milagros, de las maravillas que hacía el Señor Jesús, lo hacía para que sus discípulos sean fortalecidos en la fe. Dice el versículo anterior, el versículo 29, perdón, el 30 y el 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. El Señor Jesús hacía milagros y cuando resucitó hizo milagros. ¿Para qué? Para que sus discípulos sean fortalecidos, para que vean que era verdad, para que vean que ese plan maravilloso de Dios se estaba cumpliendo y ellos fueron afirmados, fueron fortalecidos en Él. ¿Sí? Ahora, otro punto, otro problema que estos hombres carecían, un cuarto problema, carecían de compromiso, cosa que no pasa en ninguna congregación. En ningún cristiano, ¿verdad? Ellos carecían de compromiso también. Tenían falta de entendimiento, tenían falta de humildad, ¿no? Y también carecían de compromiso porque eran hombres comunes y corrientes como usted y como yo. Amén. Dice, mientras las multitudes estaban ahí, se multiplicaban los milagros, ellos estaban emocionados, estaban ahí, qué bueno Jesús, bien, vamos para adelante, estamos con vos. Pero cuando Jesús fue arrestado, ¿verdad? Allí no quedó ni uno. Todos se borraron. Cada uno, hasta Pedro, ¿se acuerdan qué pasó con Pedro? Hay un chiste de ahí del gallo que dice, yo, no sé, dice, lo hacen hablar al gallo, ¿verdad? Y dice el gallo, yo todos los días hago, a la madrugada, hago todos los días lo que tengo que hacer, cantar. Él negó solo, yo no tuve la culpa. Él se negó solo, lo negó solo a Dios, ¿no? Dice, claro, ¿no? Porque dice, no, porque el gallo cantó. No, ¿qué tiene que ver el gallo? Todo, hasta ahora, ¿no? Ahora están medio como desorientados los gallos, ¿no? Por el clima, ¿verdad? A veces cantan antes o más tarde. O ya le agarraron la onda, ¿no? Hay algunos que se despiertan a las 10 de la mañana, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Pedro le negó al Señor. ¿No? Dijo, no, yo a este hombre no lo conozco. A este hombre yo jamás lo conocí, nunca estuve con él. ¿Verdad?
Le faltaba ese compromiso a ellos de decir, yo soy un discípulo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Entonces el discípulo de Cristo estaba en las buenas, pero también estaba en las no tan buenas. Claro. Porque muchas veces acá cantamos, gloria a Dios, qué bueno, levantamos las manos, algunos giran, no sé, y chocan en la pared, en la pa. Dice, cuánta unción en los hermanos, decís, ¿no? Rebotan ahí los hermanos. Pero cuando salimos y nos encontramos con la realidad, ¿verdad? Y muchos ya dicen, ¿sabe qué? Todo bien en la iglesia, pero bueno, no sé hasta dónde me ayuda a ir a congregar, ¿no? La verdad que en realidad pierdo tiempo, porque podría hacer otras cosas, podría, ¿no?, pasar tiempo con mi familia, se mienten, ¿verdad? Falta de compromiso, ¿no? Es por eso que la iglesia se mueve mostrando a Cristo, ¿no? Más allá de las reuniones. La iglesia se mueve porque hay necesidad más allá de los momentos de reunión. Porque el día a día no es fácil, ¿verdad? Porque el día a día debemos enfrentar el trabajo, debemos enfrentar la calle, debemos enfrentar diferentes cosas. El sistema del mundo, ¿no?, está organizado de una manera de destruir las familias. ¿Cuántos lo saben? El sistema del mundo está organizado de tal manera de destruir los matrimonios. El sistema del mundo está organizado de tal manera de que quieren meterle cosas a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, ¿verdad? De que ¿para qué buscar a Dios? ¿Para qué? Vos sos un Dios, vos sos tu propio Dios. ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer caso a tu mamá, a tu papá? Si vos tenés un cerebro, vos podés pensar. Hacé lo que te gusta, lo que te agrada, disfrutá de la vida, te dice el sistema de este mundo. Mientras por otro lado te va clavando un puñal en la espalda. ¿Cuántos se dan cuenta, ¿no?, de todo eso? ¿Cuántos se dan cuenta de lo necesario que es enseñar en los hogares? ¿Cuántos se dan cuenta que es necesario que el varón y la mujer como jefes de hogar deben estar unidos juntos, formar un equipo para bendecir a su familia? ¿Cuántos se dan cuenta como varón, como mujer, que es necesario seguir a Cristo, que es necesario buscarle a Él, que es necesario aprender de Él? Eso le faltaba, ese compromiso, ¿sí? Cosa que no pasa acá, cosa que no pasa en ninguna congregación, ¿no? Todos están comprometidos con todo, ¿no? Como dice el hermano Ángel, nadie mirando a nadie, ¿no? Pero qué bueno que podamos reconocer, ¿no? Qué bueno que podamos saber que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Porque acá estamos aprendiendo y capacitándonos y escudriñando su palabra, pero después que termina la reunión, que hacemos la oración final, usted y yo salimos afuera y allá es donde debemos demostrar ese compromiso que tengo con el Señor. Ese compromiso cuando me encontré con el Señor y le dije, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, te voy a seguir, te voy a servir. Es allá afuera donde lo tengo que demostrar. Es allá afuera donde la Biblia se abre, ¿no? Porque como decimos, no hay nadie afuera que vaya corriendo a buscar una Biblia, sino va a buscar cristianos a ver cómo viven. Va a buscar a ver cómo es el testimonio del hermano David, cómo es el testimonio del hermano Sebastián. Van a buscar su vida para ver qué les habla Dios a través de su vida. Y su vida tiene que hablar de humildad. Su vida tiene que hablar de entender la palabra. Su vida tiene que hablar de compromiso con Dios. Amén. Otra cosa. ¿Cómo resolvió el Señor esta falta de compromiso? ¿Qué hacía el Señor? San Juan 17,
me encantaría leerlo y lo vamos a leer. San Juan capítulo 17. Leer todo el capítulo. Amén. ¿Me siguen? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, dice, proceden de ti. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego, dice el Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por qué? Porque tuyos son y todo lo mío, dijo el Señor Jesús, y lo es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12, ¿no? Cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora dice, voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así, dice, yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, mas no ruego solamente por ellos, no ruego solamente por estos, ¿no? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí entramos nosotros, ¿verdad? Porque todos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos. Estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Poderosa palabra de Dios, poderosa oración de Dios.
Gloria a Dios. ¿Qué hacía el Señor para resolver la falta de compromiso? Oraba por ellos, oraba por sus discípulos, oraba constantemente. Jesús necesitaba orar, pedirle instrucciones a Dios. Jesús, Señor, ¿sabe que me olvidé parte del plan? No, porque Él era Dios. Era la Trinidad misma allí junta, Dios Padre, Espíritu Santo. Dice, y Él oraba por sus discípulos, oraba por los que habían de creer a través de ellos, oraba constantemente por ellos, porque Él ya los conocía desde la eternidad, como te conoce a vos, como me conoce a mí. Hombres comunes y corrientes, como usted y como yo. Eso eran. Eso eran estos varones, eso eran estas personas, hombres que se equivocaban constantemente, como usted y como yo, pero que el Señor a través de la oración los iba moldeando, porque a través de la oración es donde se ganan las batallas, a través de la oración es donde usted pone allí a sus seres queridos, a sus seres amados, a sus amigos y a los que nos quiere también, ¿sí? Para que lo que no es sea, para que aquellos cambie, para que ellos se revierta, ¿sí? Para que aquellos puedan conocer el nombre del Salvador. Amén. Entonces, ¿cómo se corrige esa falta de compromiso? Orando, que el Señor obre en nuestras vidas, que el Señor obre en cada uno. Amén. Quinto problema, carecían de poder. ¿Cuántas veces volvieron corriendo, verdad? El Señor los mandó y ellos volvieron corriendo porque decían, no funciona a nosotros, ¿no? Eran débiles, indefensos, especialmente cuando tenían que enfrentar al enemigo. Hubo ocasiones cuando trataron, pero no pudieron. El Señor dijo, bueno, vayan, le doy